Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos rica y abundantemente. Le damos toda la gloria al Señor por este hermoso día que hoy nos da, que hoy nos regala, por este día tan maravilloso, por permitirnos estar acá, mis hermanos congregados. Le damos toda la gloria y la honra al Señor por su palabra, mis hermanos, porque en medio de ella vemos, mis hermanos, cuánto nos ama el Señor y que hoy nos trae un mensaje que es maravilloso, un mensaje en el cual vemos cuánto nuestro amado Padre Celestial nos ama, cuánto nos quiere, cuánto cuidado tiene de nosotros. Y el título de este mensaje es el siguiente: esta leve tribulación momentánea. Les repito, esta leve tribulación momentánea. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos, por reverencia a la palabra, y abrimos nuestras Biblias en el segundo libro a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Segundo libro a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Y les recuerdo el nombre de la enseñanza: esta leve tribulación momentánea. Dice la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada iglesia, ¿cuál debe ser la actitud cuando llegan las dificultades a nuestras vidas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando lleguen las tribulaciones, mis hermanos? El Señor nos regala esta palabra para que entendamos que las tribulaciones en sí no son un problema. Redundante, no. Estamos en problema y yo estoy diciendo aquí que las tribulaciones en sí no son un problema. Y es que esa es la idea, mis hermanos. El Señor va a mostrarnos que cuando llegan tribulaciones a nuestras vidas, son para bendecirnos, mis hermanos. Porque es en medio de ellas donde el Señor va a manifestar su gloria. Es en medio de ellas donde el Señor va a mostrar lo que hay en nuestros corazones. Es en medio de ellas donde el Señor nos va a pulir. Es en medio de ellas donde el Señor se va a acercar cada vez más a nosotros, mis hermanos. Entonces, el objetivo de este mensaje es ver las tribulaciones como realmente lo son, como una bendición. Pero que también vamos a entender que nuestra actitud hacia las tribulaciones que nos sobrevienen determinarán si será o no será bendición para nuestras vidas, mis hermanos. Mire lo que dice el texto principal. 2 Corintios 4, 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea, y así debemos tomarlo cada vez que llegue, que será momentáneo, que será pasajero, que tengamos una actitud positiva entre ellas, y verán que esa tribulación, porque ninguno quiere ser probado, ninguno quiere ser tribulado, será momentánea, mis hermanos. Dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, mis hermanos, porque eso es lo que vamos a ver en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Vamos a ver la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas, mis hermanos. Este mensaje, mis hermanos, es maravilloso, y lo que le voy a decir a continuación no es para gloriarme. La gloria toda es del Señor. Solo lo resalto para que veamos la grandeza del Señor, para que veamos cuán bueno es y cuánto nos ama. Este mensaje me lo da el Señor en un momento, en una madrugada que yo estaba elaborando los devocionales. Y en ese momento vienen palabras a mi mente que me tocó coger el celular y empezar a anotar. Sentía textualmente, literalmente, mis hermanos, que el Señor me dictaba lo que tenía, los aspectos que vamos a tocar. Y es que en este mensaje vamos a tocar 12 aspectos. Pero antes de entrar allá, vamos a profundizar primero en otros versículos que nos van a mostrar
lo bueno que es el Señor. ¿Para qué son las tribulaciones? ¿Para qué nos permite entrar en ellas? Y sigamos ahí mismo en Corintios, 2 Corintios 4, del 7 al 9. 2 Corintios 4, del 7 al 9. Y este texto es maravilloso, mis hermanos, porque aquí nos muestra el Señor a través del apóstol Pablo debe ser nuestra condición como verdaderos hijos de Dios cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan las dificultades. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero tenemos este tesoro viviendo a la fe. Porque mire que el título dice viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria siempre será para el Señor, no para nosotros, mis hermanos. En el 8, que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, mis hermanos. Esa debe ser la actitud de un verdadero creyente que le crea a Dios, que le crea su palabra. Que estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Estamos en apuro, mas no desesperados, mis hermanos. No tenemos por qué desesperarnos, no tenemos por qué temer, mis hermanos. Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, mis hermanos. Es maravilloso lo que el Señor nos revela en este pasaje, mis hermanos. Es maravilloso cómo Dios nos muestra que Él va a estar con nosotros cuando lleguen los problemas, cuando llegan las dificultades. Él va a caminar con nosotros. Y vayamos allá mismo al verso 18 de ese mismo capítulo 4. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mis hermanos. Y esa debe ser nuestra actitud. No pongamos nuestra mirada en el problema. Pongamos nuestra mirada en el cielo. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Creámosle a Dios. Creámosle a sus promesas. Creámosle a sus palabras, mis hermanos. Y verán cómo esa tribulación será una leve tribulación momentánea, mis hermanos. Profundicemos otro poco. Vayamos al libro de Romanos. Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice la palabra del Señor, nuevamente a través del apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, mis hermanos. Mire esa palabra que nos da aquí el apóstol Pablo. Que las aflicciones que hoy estamos viviendo, mis hermanos, no son nada. No se comparan con la gloria venidera que nos espera. Cuando Jesucristo se manifieste, cuando Jesucristo venga por nosotros, por su iglesia, mis hermanos. Cuando ya vayamos a esas moradas celestiales, donde ya no habrá más tristeza, no habrá más llanto, no habrá más dolor, mis hermanos. No es nada, mis hermanos, lo que aquí estemos pasando. Y como vamos a ver más adelante, lo que estemos pasando redundará para el bien de nosotros, redundará para nuestro andar cristiano, redundará para nuestro crecimiento espiritual, mis hermanos. Porque es que las aflicciones van a ser necesarias precisamente para eso, mis hermanos. No la veamos como un castigo de Dios, porque no lo son. No lo son, mis hermanos. Estas aflicciones, Dios va a querer hacer algo en nosotros, va a querer forjar algo en nosotros, va a querer pulir algo en nosotros, mis hermanos, que tienen que salir de nuestras vidas si queremos ver la manifestación gloriosa de Jesucristo, mis hermanos. Entonces las aflicciones serán más para bendición que para maldición. ¿Cuándo serán para maldición? Cuando nuestra actitud hacia ella sea la equivocada, mis hermanos. Y eso lo vamos a ver. De hecho, en esta enseñanza, el Señor me habló de 12 aspectos, los cuales no los alcanzaremos a tratar en el día de hoy, pero cuando el Señor lo permita, continuaremos con ello. El primero es que Jesús nos advirtió desde el principio que en el mundo seríamos afligidos, pero que debíamos confiar en Él, porque Él mismo ya había vencido al mundo. El segundo aspecto es que el Señor nos enseña a través de su palabra que debemos gozarnos cuando estemos en diversas pruebas. El tercer aspecto es que en cada prueba que nos toque enfrentar,
recordemos que no estamos solos, mis hermanos, sino que en cada prueba el Señor estará con nosotros y tiene el control de todas las cosas. El cuarto aspecto es que irremediablemente, como hijos de Dios, nuestra fe, al ser más preciosa que el oro, tiene que ser probada. El quinto aspecto es ver cómo nuestra actitud puede servir para bendición, nuestra actitud ante las tribulaciones. El sexto aspecto es otro ejemplo de actitudes que debemos tomar ante las tribulaciones. El aspecto número 7 es ver cómo nuestra actitud puede ser para maldición, mis hermanos. El octavo, que muchas veces el Señor ya nos ha dado la respuesta a la tribulación, pero nosotros no la vemos, mis hermanos. El noveno aspecto es que para mostrar que las tribulaciones servirán para mostrar la gloria del Señor, mis hermanos. El aspecto número 10 es que el Señor es nuestro alfarero. No se nos debe olvidar eso. El aspecto número 11, hablaremos de algunos de los objetivos de las pruebas. Y en el aspecto número 12, conclusiones, mis hermanos. Ninguno de nosotros estará ajeno a vivir tribulaciones. Por esto el objetivo de esta enseñanza, mis hermanos, es mostrarnos cómo nuestra actitud ante las pruebas del Señor definirá, en primer lugar, el tiempo que permaneceremos en ella, mis hermanos. Y en segundo lugar, veremos o no veremos lo que el Señor quiere mostrarnos a través de ella, mis hermanos. El cual, dependiendo, y nuevamente lo recalco, de nuestra actitud, las pruebas serán para bendición o serán para maldición, mis hermanos. Entonces vamos a desarrollar en el día de hoy los primeros 5 aspectos, porque hasta allí me va a alcanzar. Y el primero es que Jesús nos advirtió desde el principio que en el mundo seríamos afligidos, pero que debíamos confiar en Él porque Él ya mismo había vencido al mundo. O sea que esto es algo que no nos debe sorprender. Esto es algo que ya Jesús nos los había advertido. Esto no nos va a coger a nosotros por sorpresa porque ya Él nos lo había dicho. Y eso está ya en el libro de Juan 16:33. Vayamos allá, mis hermanos. Libro de Juan 16:33. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Está más claro, mis hermanos. Nuestro mismo Señor Jesucristo ya nos lo había anunciado. Nuestro mismo Señor Jesucristo ya nos lo había anticipado, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, que creyéramos en Él, porque Él ya había vencido al mundo. ¿Y dónde vemos esto? Que Él ya había vencido el mundo. Recordemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino encarnado a la tierra en forma de hombre. Y Él aquí mismo también sufrió penalidades, también sufrió desprecio. Él también vivió dificultades, mis hermanos. No fue ajeno. Él, que siendo puro, limpio y sin pecado, no fue ajeno a las dificultades que el mundo nos va a traer, mis hermanos. ¿Cuánto más nosotros que le fallamos todos los días, mis hermanos? ¿Seremos nosotros la excepción? No, mis hermanos. Pero lo maravilloso de esto es que esas pruebas y esas tribulaciones van a servir precisamente para alinearnos a la voluntad que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y eso es lo bueno y es lo maravilloso, mis hermanos. Porque ¿qué sentido tendría que el Señor atribulara a personas que ya prácticamente no va más con ella, gracias a Dios? Ninguno. Precisamente en la disciplina del Señor está el amor. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña que Dios, como Padre que es, al que ama, disciplina y azota a todo aquel al que tiene por hijo, mis hermanos. Porque es que si el Señor no nos disciplinara, ya seríamos bastardos, ya estaríamos desechados. Gloria a Dios cuando nos disciplina, porque en Él muestra que aún somos importantes para Él. En medio de eso muestra que aún nos ama, en medio de eso nos muestra que aún tiene propósitos para con nosotros, mis hermanos.
Entonces, ¿cuál debe ser la actitud cuando lleguen las dificultades? ¿Renegar? Antes, al contrario, eso debe ser una alerta que Dios nos está invitando a cambiar. Dios nos está invitando a que hay cosas a las cuales tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que renunciar, prácticas de pecados con los cuales no hemos podido, porque no se lo hemos entregado al Señor, mis hermanos. Entonces las pruebas son necesarias, las pruebas son una bendición y por eso nos vamos a gozar cuando ellas lleguen, y ese es ya el segundo aspecto. Pero veamos que nuestro mismo Señor Jesucristo padeció mientras estuvo aquí en la tierra. Vayamos a Isaías 53, versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo, siendo limpio y sin pecado, padeció mientras estuvo aquí en la tierra, y por lo tanto nosotros no seremos ajenos a ella. Isaías 53, versículo 3, dice el profeta Isaías en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres. Sería poca cosa. Yo no sé si alguno ya ha sentido ese sentimiento tan horrible, que lo desprecien y que lo desechen entre los hombres. Es algo horrible. Y nuestro Señor Jesucristo lo padeció. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, sufrió nuestro Salvador Jesucristo por nosotros, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, mis hermanos. Nuestro Salvador fue menospreciado y no lo estimamos. Dirán, bueno, el pueblo de Israel que lo crucificó, nosotros lo crucificamos por nuestros pecados. Nosotros lo dejamos de estimar cuando ya después que Dios nos rescató de esa mala vida de pecado, volvemos allá, mis hermanos. Lo estamos despreciando, no estamos estimando lo que Él hizo por nosotros, no estamos estimando su sacrificio, no estamos valorando su sangre, mis hermanos. No hemos entendido de qué nos rescató el Señor, no hemos entendido de qué nos salvó, no hemos entendido de que nos reconcilió con el Padre, mis hermanos. Entonces, ¿por qué tenemos que volver allá de esa mala manera de vivir? De esa manera que solamente si permanecíamos en ella y moríamos nos íbamos a condenar eternamente en el infierno, mis hermanos. Entonces, ese fue nuestro Señor Jesucristo, fue despreciado y no lo estimamos. Y aún lo dejamos de hacer cuando seguimos en prácticas de pecado, mis hermanos. Otro verso que nos muestra que nuestro Señor Jesucristo no fue ajeno a las dificultades de este mundo está en Hebreos 5:8. Vayamos a ese pasaje, mis hermanos, Hebreos 5:8. Dice la palabra del Señor, Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, mis hermanos. Siendo el Hijo de Dios, tuvo que padecer para aprender obediencia. Y nos lo demostró constantemente, sujeto al Padre en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Aún cuando en el huerto de Getsemaní le oraba al Padre para que hubiera otra forma de ofrecer su sacrificio. Pero le dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos la sujeción de él al Padre. Y así debe ser. Nosotros tenemos que aprender a depender única y exclusivamente de Dios. Y es que a veces las tribulaciones son precisamente para eso, para que nosotros dejemos de tener el control de las cosas. A veces estamos empecinados en tener el control en todo, pero tenemos que entender que no siempre vamos a poder controlarlo todo. Hay cosas que se nos van a salir de las manos y que tenemos que dársela al Señor para que sea Él el timón de nuestra casa, Él el timón de nuestras vidas, Él el timón de nuestras familias, mis hermanos. El que tiene que tener control de todo es el Señor, mis hermanos. Y Él lo tomará si tú se lo das. Él lo tomará si tú se lo sueltas, mis hermanos. Eso es en cuanto al primer aspecto. En cuanto al segundo aspecto, el Señor nos enseña a través de su palabra que debemos gozarnos, escuchen, debemos gozarnos cuando estemos en diversas pruebas, mis hermanos. Y parece paradójico. Yo bien achacado, con dolores, con quebranto, sin trabajo, sin comida, sin un techo, sin abrigo, mi esposa me dejó. O sea, ¿cómo nos pide que nos gocemos? Eso para el hombre natural es locura.
Es inentendible, mis hermanos. Pero para nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios no lo es, mis hermanos. Porque no es en nuestra propia fuerza, es en la fuerza y el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado, mis hermanos. Entonces no tenemos por qué desmayar, no tenemos por qué quebrantarnos cuando lleguen las tribulaciones, mis hermanos. Que nosotros no caminamos solos. Recordemos ese hermoso pasaje que nos dice el apóstol Pablo, mostrando que en nosotros mora un espíritu superior, que es el Espíritu Santo de Dios, y es el que nos va a dar la fuerza para todo esto, cuando dice en Corintios 4, de 7 al 9, cuando dice: estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuro, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados, mis hermanos. Estamos derribados, pero no estamos destruidos, mis hermanos. ¿Y por qué se debe eso, mis hermanos? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué se debe eso, no, mis hermanos? Porque yo le creo a Dios, yo le creo a su palabra, yo le creo a sus mandamientos, yo le creo a sus promesas, mis hermanos. Porque es que eso es lo que nos falta, creerle a Dios, creerle a sus promesas, no creer en Dios, porque los que están allá afuera creen en Dios, pero no le creen a su palabra, no le creen a sus mandamientos, mis hermanos. Y por eso, esos sí estarán derribados, esos sí estarán desamparados, esos sí estarán destruidos, mis hermanos. Entonces, mira que nos dice que gocémonos cuando estemos en diversas pruebas. Y veámoslo, vayamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, del 2 al 3. Santiago capítulo 1, del 2 al 3. Santiago 1, del 2 al 3. Dice el apóstol: hermanos míos, ¿para quién es esta palabra? Para nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué nos manda? A gozarnos. Nos manda a quejarnos. Y eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros, quejarnos contra Dios. Y esa quejadera es la que hace que esa tribulación se convierta en maldición, mis hermanos. ¿Qué dice el 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio de las tribulaciones el Señor quiere darnos paciencia, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a esperar en Él. Pero mire, no solamente Santiago nos habló de eso, también el apóstol Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 13. Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 13. Nos habla aquí el apóstol con ternura. ¿A quién? A los hermanos. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Miren lo que nos manda ahí el apóstol. Que no nos sorprendamos, mis hermanos, cuando lleguen las pruebas. No nos sorprendamos cuando lleguen las dificultades como si fuera algo raro, como si fuera algo extraño. Ya acabamos de leer en Juan 16:33 que nuestro Señor Jesucristo nos los advirtió. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? ¿Por qué en salida salimos a quejarnos? Y peor aún, nos apartamos del camino, nos alejamos de Dios, tomando la peor decisión. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo: lejos de mí nada podéis hacer, mis hermanos. Jesucristo es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Si nos separamos de la vid, que es la que nos alimenta, ¿qué nos espera, mis hermanos? Muerte y desolación, mis hermanos. Es tan sencillo, mis hermanos. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué claudicamos, mis hermanos? Cuando esto nos tiene que invitar a buscar más de Dios, a pedirle en oración: Señor, muéstrame qué debo de hacer, muéstrame qué quieres que cambie, muéstrame el camino, Señor. Eso es lo que Él quiere, mis hermanos. Entonces tenemos que verlo como una bendición, pero debemos gozarnos. Miren lo que dice en el 13: sino gozaos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, aleluya, os gocemos con gran alegría. Y eso es lo que vamos a ver, mis hermanos, en las dificultades. La revelación de la gloria de Dios en nuestras vidas.
¿Y ustedes no quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Todos la quieren ver. Entonces todos seremos tribulados, mis hermanos. Y gloria a Dios y aleluya cuando lleguen las tribulaciones, porque en medio de ellas veremos al Señor, a nuestro Dios, tal cual como es. Antes de seguir al tercer aspecto, quiero recordarles algo, mis hermanos. Que ninguno de nosotros estará ajeno a vivir tribulaciones. Por esto el objetivo de esta enseñanza es mostrarnos, mis hermanos, cómo nuestra actitud ante las pruebas del Señor definirá el tiempo que permaneceremos en ella. Y en segundo lugar, veremos o no veremos lo que el Señor quiere mostrarnos a través de ella, mis hermanos. Les recuerdo nuevamente esa parte para que no la olvidemos, mis hermanos. El tercer aspecto del cual Dios nos quiere hablar en esta mañana es que en cada prueba que nos toque enfrentar, recordemos que no estamos solos, sino que en cada prueba el Señor estará con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas. ¿No les parece eso maravilloso, mis hermanos? No caminamos solos, no caminamos solos. Y por eso, como no caminamos solos, es que el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todos, pero no angustiados. Estamos en apuro, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. ¿Pero eso por qué? Porque no caminamos solos. El Señor camina con nosotros en medio de ella, si se lo permitimos. Y digo si se lo permitimos, mis hermanos, porque es que si estás en pecado, no pretendas que Dios camine contigo, mis hermanos. Si se separó del Hijo que cumplía un plan que entre los dos habían diseñado cuando moría en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se separó del Hijo, porque en ese momento recibía todo el pecado de nosotros. ¿Qué se espera para nosotros, mis hermanos? Si queremos que Dios camine con nosotros, dejemos esa práctica de pecado, separémonos del pecado, porque el pecado nos alejará y nos separará de Dios. Y vayamos para ver que Dios camina con nosotros en medio de las pruebas a 1 Corintios 10:13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Aquí la traducción utiliza la palabra tentación, pero sabemos que Dios no tienta a nadie, ni mucho menos puede ser tentado por el mal. Entonces cambiemos tentación por prueba y leámoslos de esa manera. 1 Corintios 10:13, dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. O sea, Dios no nos va a poner una prueba que no seamos capaces de soportar, ya, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, mis hermanos. Aleluya. Dios no te dará una prueba superior a lo que tú puedes aguantar, superior a lo que tú puedes soportar. Dios sabe cuánto soportas tú, cuánto soportas tú, cuánto soportas tú. Dios te dará una prueba a la medida de tu fe, mis hermanos. Y con esto no quiere decir, Dios, ya no me aumentes mi fe porque la prueba será más grande. No, todo lo contrario, mis hermanos. Tenemos que crecer en fe, porque si nosotros crecemos en fe, podemos soportarlo y aguantarlo todo, mis hermanos. Sigue diciendo: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. Mire lo que sigue: sino quedará también juntamente con la prueba la salida. Aleluya. Dios no solamente nos va a probar, sino nos tiene una salida a esa prueba, que muchas veces seguimos clamando y no la vemos. Y a Dios nos las ha dado, mis hermanos. La salida ya nos la ha dado y no la vemos, mis hermanos, porque tenemos nublado el entendimiento, tenemos nublado el discernimiento, mis hermanos. Mira lo que dice: si no quedará también juntamente con la prueba la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportarla, mis hermanos. ¿No es bello nuestro Señor? ¿No es precioso nuestro Señor? El cuarto aspecto dice: irremediablemente, mis hermanos, como hijos de Dios, nuestra fe, al ser más preciosa que el oro, tiene que ser probada, mis hermanos.
Eso es algo por lo que todos vamos a pasar. Algunos ya han pasado, otros están pasando, otros ya la pasaron, pero gloria a Dios por los que se han mantenido, mis hermanos. Gloria a Dios, porque su fe se ha robustecido. Cada vez que superemos una prueba, nuestra fe se robustece, porque conocemos más a Dios y sabemos lo que Él, quién es, lo que Él puede hacer, mis hermanos. Entonces, vayamos para ver esta verdad a Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 7. Dice el apóstol Pedro en el verso 6 del capítulo 1: en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, mis hermanos. Aquí nos recuerda que tenemos que alegrarnos en las pruebas, en lo cual nosotros por un poco de tiempo, y eso depende de nuestra actitud. Esa prueba puede ser pasajera, esa prueba puede ser leve, esa prueba puede ser momentánea, pero depende de tu actitud, hermano, de la actitud que tú tomes hacia ella. Sigue diciendo el apóstol: en la cual nosotros ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y en el 7, ¿para qué? Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, refiriéndose al oro porque el oro es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Allí veremos la manifestación gloriosa. Allí veremos para qué fue sometida a prueba nuestra fe, mis hermanos. Hasta aquí hemos tocado los 4 primeros aspectos. A continuación veremos algunos aspectos que demuestran cómo nuestra actitud hacia las pruebas traerán bendición o traerán maldición. Serán cortas o serán largas. Veremos o no veremos lo que el Señor quiere mostrarnos a través de las pruebas, mis hermanos. Y lo más importante, conoceremos al Señor tal cual como es. Veremos su gloria, veremos su poder, veremos su majestad, veremos su grandiosidad, veremos su especial cuidado y veremos su gran amor, mis hermanos. ¿No les parece esto maravilloso? Todo lo que nos llevará a las pruebas, a conocer a Dios tal cual como es, para ver su gloria, a ver su poder, a ver su majestad, a ver su grandiosidad, a ver su especial cuidado, pero sobre todo a ver su gran amor. En estas condiciones, que vengan todas las pruebas que Dios quiera mandarnos, mis hermanos. Pero Dios sabe qué necesitamos cada uno de nosotros y Él nos dará lo que necesitamos a la medida que necesitamos, mis hermanos. Entonces ahora entramos en el 5º aspecto y aquí vamos a terminar por el día de hoy. Y es algunos ejemplos de actitudes ante las pruebas, las cuales traerán bendición. Y el primer ejemplo lo vamos a ver a través del siervo Job. Vayamos buscando el libro de Job, porque aquí nos vamos a quedar ya en esta parte por el día de hoy. El libro de Job. Quedémonos en el libro de Job. Bueno, vemos en la Biblia cómo, le voy a hacer una introducción. Vemos en la Biblia cómo el siervo Job, después de haber sido afligido por Satanás, el cual sabemos que es el acusador, es el que nos acusa delante del Señor, pero con permiso del Señor, después de que Job no contar con el apoyo de una ayuda idónea, quien lo manda a maldecir al Señor, y después llegan unos amigos que al no comprender lo que el siervo está pasando, porque aún ni siquiera Job lo entendía, mis hermanos, llegaron a concluir que algún pecado debió cometer Job para llegar a la condición en la cual se encontraba. Y después de que Job pudo ser restaurado por el Señor, fue cuando expresó esas sabias palabras: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Y ese es uno de los objetivos de las pruebas, mis hermanos. Pasar de un conocimiento intelectual del Señor, porque aquí hay muchos hermanos que conocen mucha Biblia, pero se ha quedado solamente ahí, un conocimiento intelectual. Pero un conocimiento más profundo del Señor lo vamos a tener cuando estemos en prueba, cuando veamos cuán poderoso y milagrosamente el Señor nos salva, cuán poderoso y milagrosamente el Señor nos rescata, cuán poderoso y milagrosamente el Señor nos ayuda, mis hermanos. Y es allí donde nosotros, a través de eso, podemos dar después testimonio del Dios grande y poderoso que tenemos, porque hemos sido probados, nuestra fe ha sido probada, nuestro Señor ha mostrado lo que realmente hay en nuestro corazón, nuestro Señor ha revelado si realmente lo amamos o no lo amamos. Entonces empecemos en Job 1 del 6 al 8. Job 1 del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y en el 8, mire cómo Dios exalta a Job en esa reunión. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Miren esas cualidades que tenía este gran siervo. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí vemos que aún allá el Señor no se salta, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos cualidades que a Dios le agradan, Él nos va a exaltar, mis hermanos. Mire cómo Dios se refiere a este varón. Y aún así, con todas estas cualidades, fue un hombre que fue probado, mis hermanos, como lo vamos a ver más adelante. Sigamos, Job 1 del 9 al 19. En esta parte, el Señor permite que Satanás le quite todos los bienes que Job tenía y también le quite la vida de sus 10 hijos. Job 1 del 9 al 19. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Estaría el Señor con Job? Le permite a Satanás que toques todos sus bienes, pero le advierte: no pongas tu mano sobre él, mis hermanos. Dios estará con nosotros en medio de las pruebas. Dios estará con nosotros en medio de las dificultades. Él no va a permitir esto para destruirnos, mis hermanos, porque Él nos ama. Precisamente porque nos ama, nos tiene que llevar allá, mis hermanos, porque algo quiere mostrarnos. Y dice: y salió Satanás delante de Jehová. Seguimos en el 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Otra noticia. En el 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Viene otra mala noticia en el 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y en el 18 viene la noticia más dura, una detrás de otra y todas en un solo día. En el 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
y solamente escapé yo para darte la noticia, mis hermanos. ¿Qué estamos viendo ahí? Una tragedia terrible, una tras otra, todas en un solo día, mis hermanos. Y nosotros a veces nos quejamos porque me quedé sin trabajo. A veces nos quejamos porque no tengo vestido. A veces nos quejamos porque solamente hay para 1 o 2 comidas, mis hermanos. Y esa no es la actitud que quiere de nosotros. Y aquí vamos a ver en el verso que sigue. Mire todas las cosas que le sobrevinieron a Job, una detrás de otra, mis hermanos. Y ahí en el verso 20 al 22 vemos la actitud de Job. Capítulo 1 del 20 al 22 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Eso es enseñar de duelo. Dice: y se postró en tierra y adoró, mis hermanos. Miren la actitud de este siervo. Se postró en tierra y adoró. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros ante los problemas, mis hermanos? Arrodillarnos delante del Señor, adorarle, alabarlo, exaltarlo, porque eso es lo que Él merece de nosotros, mis hermanos. No porque Él necesite nuestra adoración, no porque Él no necesite nuestra exaltación, mis hermanos. Porque esto realmente, cuando es de corazón, mis hermanos, demuestra cuánto lo amamos, cuánto lo queremos. Y téngalo por seguro que esa adoración y esa exaltación llegará hasta sus oídos, subirá, traspasará todos los cielos y será de olor grato y fragante al Señor. Solo Dios sabe quiénes lo adoran en espíritu y en verdad. Solo Dios lo sabe, mis hermanos. Entonces vemos cuál es la actitud del siervo Job en el verso 20. Y dice el 21: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, mis hermanos. Ahí vemos 2 cosas. La primera, que tenemos que reconocer la autoridad de Dios, mis hermanos. Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas, tiene autoridad sobre nuestras casas, tiene autoridad sobre nuestras familias, tiene autoridad sobre nuestro trabajo, tiene autoridad absolutamente sobre todo, porque Él nos creó a nosotros, Él es dueño de todo esto, mis hermanos. Pero, ¿quién más reconoce que Jehová es bendito por los siglos de los siglos, mis hermanos? Y esa debe ser siempre nuestra actitud, mis hermanos. Pasemos ahora a Job 2, capítulo 2, del 1 al 8. Y ahí vemos cómo el Señor permite por segunda vez que Satanás toque a Job, mandándole, como decimos en la costa, de ñapa, una enfermedad. O sea, ya había perdido todos sus bienes, ya había perdido sus 10 hijos. Entonces, de ñapa, una enfermedad. Entonces vayamos allá, a Job 2 del 1 al 8. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, el acusador. Él no iba a más nada, siempre va a estar buscando la manera de acusarnos, mis hermanos. Y dijo, dice en el 2, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí vemos el dominio que él tiene en la tierra. Por eso que es el príncipe de la potestad del aire, como lo dice Efesios 2, mis hermanos. Y en el tercero, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Nuevamente le recuerda la integridad de este siervo, sus características, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero mira lo que le dice: y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, mis hermanos. Como decimos acá en el mundo secular, Dios no se quedó con esa. Dios le dijo a Satanás: cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero todas estas cosas tienen propósito, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Sigue en el 4, respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Ahí le está pidiendo una enfermedad. Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, mis hermanos. Y en el 6, Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Nuevamente, el Señor
estará con nosotros en esas pruebas. El Señor estará con nosotros en esas dificultades. Él nos va a guardar, porque esta prueba es para preservar nuestras vidas, tanto espiritual como materialmente, mis hermanos. En el 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Mire cuánto padeció este siervo. La Biblia no describe cuánto tiempo duró en esa condición, pero tuvo mucho tiempo, porque de entrada, cuando vinieron sus amigos a orar por él, estuvieron 7 días orando por él, día y noche. ¿Sabe lo que es eso, mi hermano? 24/7 con una sarna maligna. Pero más allá, en esos momentos de gran dificultad, en esos momentos de gran tribulación, es cuando necesitamos que esa ayuda idónea que Dios nos ha dado nos ayude a llevar esas dificultades. Pero ¿qué ayuda idónea podía tener este siervo cuando en Job vemos, en Job 2 del 9 al 10, vemos lo que realmente había en el corazón de su esposa? Y mire que aquí vemos ya un propósito. Gracias a estas dificultades, Dios le muestra a Job realmente lo que había en el corazón de su esposa. ¿Cómo podía ser el corazón de la esposa cuando vivía en abundancia? No le faltaba nada. No iba a mostrar lo que realmente había en su corazón. Pero cuando Dios les quita todo eso, esta mujer muestra lo que hay en su corazón. Y lo vemos ahí en Job 9, Job 2 del 9 al 10. Dice, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, mis hermanos. ¿Qué clase de mujer tenía Job? Él no lo supo hasta que Dios lo pasó por esto. La Biblia nos muestra qué pasó con ella. No sabemos, tampoco lo podemos inventar. Pero mire que ahí muestra. Primero, la respuesta de Job en el 10. Y Job le dice con mucha sabiduría, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Fatua creo que es sinónimo de necia. Has hablado, ¿qué pues? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Nuevamente reconocemos la autoridad de Dios sobre nosotros. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Alabado sea el Señor. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. En Job 2 del 11 al 13, Job recibe la visita de 3 amigos, quienes lo visitaron para condolerse de Job y para consolarlo durante 7 días y 7 noches. Gloria a Dios. Que ojalá siempre tengamos hermanos que estén orando por nosotros. Mira, aquí hablan de 7 días y 7 noches. Pero siquiera 1 o 2 días que estemos orando los unos por los otros, por nuestros hermanos, es maravilloso. Y vemos que estos hombres inicialmente se condolieron de él. Y es entendible que después de orar e interceder por él durante 7 días y 7 noches, como humanos, creyeran de que algún pecado había cometido Job, como le pasó más adelante. Entonces vayamos allá a Job 2 del 11 al 13. Y 3 amigos de Job, Elifaz, temanita, Bildad, suita, y Sofar, naamatita, luego oyeron todo este mal que le había sobrevenido a Job. Vinieron cada uno de su lugar, de sus diferentes ciudades, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Esa es nuestra obligación como hermanos, condolernos de nuestros hermanos y consolarlos. En el 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron, en ese el estado en que se encontraba, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. En el 13, y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande, mis hermanos. Es indudable que en verdad eran amigos. Es indudable que en verdad lo amaban. Es indudable que en verdad lo estimaban. Pero en nuestra humanidad a veces hay cosas que no la entendemos y cometemos el pecado de interpretarlas cuando las cosas ocultas pertenecen al Señor. Lo mejor es guardar silencio y seguir orando por esas personas. Y ahora, ya para terminar, pasamos a Job 42 del 1 al 5. Job 42 del 1 al 5.
Les recomiendo que ese libro lo lean en su totalidad, es un libro maravilloso. Aquí en Job 42, 1 al 5, Job comprende por todo lo que había pasado y manifiesta que gracias a esa situación pudo tener un conocimiento real del Señor, más allá del conocimiento intelectual que ya tenía. Vayamos a ese pasaje de la palabra. Job 42, del 1 al 5 dice: respondió Job a Jehová y dijo. Esto se da después de que Dios confronta a Job y le manifiesta todas las cosas que él no alcanzaba a entender. Y cuando ya Dios mismo, ahí vemos su amor, su especial cuidado, Dios se le revela y le muestra para qué permitió todo eso. Es cuando Job en el 42 del 1 al 5 expresa en el 2: yo conozco que todo lo puedes. Nuevamente, si ven que él tenía un conocimiento de la autoridad de Dios sobre nosotros. Yo conozco que todo lo puede, o sea que es omnipotente, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, omnipresente. En el 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Muchas veces nos pasan esas cosas. Por eso a veces es mejor guardar silencio y preguntarle al Señor con amor, con respeto, con humildad. Dice Job: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, mis hermanos. Y eso es lo que vamos a ver cuando seamos afligidos, después que salgamos de ella. Vamos a ver cosas demasiado maravillosas que no comprendíamos, mis hermanos. Y allá nos quiere llevar el Señor. Dice en el 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí es cuando expresa esa gran palabra. En el 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué maravilloso, mis hermanos, es que podamos ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, que podamos ver la gloria manifestada en nuestras vidas, que podamos ver su grandeza, su majestad, su grandiosidad, pero en especial su cuidado y su gran amor, mis hermanos. Y vemos en el Job 42 del 10 al 17 que después que Job superó esta prueba, Dios se manifestó gloriosamente en él y lo bendijo, dándole el doble de los bienes que le habían sido quitados, y nuevamente lo bendijo con 10 hijos. Dice en el 10, del 10 al 17, Job 42 del 10 al 17: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Tuvo que orar por sus amigos, porque sus amigos cometieron pecado al difamarlo. Entonces, como hermano, también hay que orar por nuestros hermanos cuando fallan, cuando pecan. Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a Job todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. El 12: y bendijo a Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Si ustedes leen el capítulo 1, van a ver que todas estas cantidades estaban a la mitad en el capítulo 1. Y en el 13: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Aput, no Karen, Keren Aput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Mire la bendición hasta donde llegó. Tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Dice en el 16: y después de esto, más bendiciones. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. O sea que fue abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y no sé cómo es la 4ª. Mire toda la bendición que recibió. Y en el 17: y murió Job viejo y lleno de días. Inclinamos nuestros rostros. Hasta aquí el 5º aspecto. Amado Padre Celestial, Señor, te alabamos, te exaltamos. Te damos gloria, honra, poder, honor y majestad solo a ti, Padre eterno, porque solo a ti te pertenecen. A ti, mi Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Esta palabra que es de gran bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor.
Ayúdanos a entender, Señor, que las pruebas en nuestras vidas son necesarias, porque en medio de ellas te conoceremos tal cual como eres. En medio de ellas veremos cuánto nos amas, Señor, cuánto nos quiere. Veremos tu poder y tu gloria manifestada en nuestras vidas, lo que a la postre servirá para poder hablar de ti, para poder dar testimonio de ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que las tribulaciones, Señor, son una bendición para nuestras vidas, que cuando lleguen a nosotros tenemos que gozarnos, buscar tu dirección, Señor, para que nos muestres qué propósitos nos traes a través de ellas, Señor. Te pedimos perdón cuando hemos sido necios, Señor, al renegar cuando vienen las dificultades, creyéndonos, Señor, que somos mucho mejores que muchos de nuestros hermanos, creyendo que porque vamos a la iglesia, que porque oramos, que porque nos congregamos, que porque servimos, Señor, no tenemos derecho a recibir dificultades, cuando la prueba en sí es una bendición, porque a través de ella, Señor, tú esculpirás algo en nuestras vidas que tienen que ser esculpido. Tú sacarás de nuestro corazón cosas que tienen que salir de nuestro corazón. Tú nos mostrarás a través de ella hábitos, Señor, que a ti no te agradan, Señor, pero que quizás no nos hemos dado cuenta, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu manifestación gloriosa, Señor, por tu palabra, Señor, y tuya es la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te pido, amado Padre, que lleves a mis hermanos a casa en bendición, en seguridad, no sin antes orar, Señor, por la jornada evangelística que tendremos en la tarde de hoy, Señor. Glorifícate, Señor, a ese lugar al cual nos llevarás, Señor, para que las personas de allí, Señor, puedan conocerte, Señor, puedan recibir una palabra de edificación, exhortación y consolación. Todo te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga a todos, mis hermanos.